aquí tenemos lo que va a formar parte de este nuevo proyecto que vamos a comenzar dentro de muy poquito, y no es otra cosa que una incubadora pequeñita. Fijaros, yo no tengo la mano grande y fijaros el habitáculo cómo va a ser más bien pequeño. Vamos a hacer una incubadora semiautomática con capacidad de aproximadamente de una 12 y media de huevos de gallina. Va a andar la cosa por ahí, semiautomática. Le haremos una rejilla para desplazar los huevos desde afuera y poco más. La novedad va a ser en algunas cosillas. Por ejemplo, para que tengáis una idea de cuáles van a ser esas diferencias, esas novedades, es que al ser más pequeña la caja, el plástico es menos resistente, ¿no? Es menos fuerte. Entonces, para evitar problemas, le vamos a poner esta madera donde vamos a hacer todas las conexiones para evitar que el calor pase directamente a la caja de plástico, como en la que hicimos más grande anteriormente aquí en nuestro canal, ¿vale? Irá más o menos en esta posición, justo lo más centrada posible, pero por dentro, y ahí haremos lo que son las conexiones de resistencia de silicona, ventilación, sonda y demás. El termostato, aquí viene la novedad, me voy a acercar. La novedad consiste en que estos termostatos son muy habituales por ahí en ventas de diferentes páginas, y muchos de vosotros preguntáis que si son fiables o no. Sí son fiables, te puede salir uno malo en cualquier momento, pero yo los he utilizado también. Como norma general van bien, funcionan bien, y para lo que nosotros necesitamos va estupendamente. Este tiene 3 displays, uno donde ajustamos la mínima, otro donde ajustamos la máxima, y aquí la temperatura que nos marcará la sonda y por la cual se guiará esa máxima y esa mínima. Para los que son trabajosos a la hora de andar con electrónica, estos termostatos se ajustan muy bien. Ya digo, tienen uno para la mínima, ajustamos a cuánto queremos la mínima, otro a cuánto queremos la máxima, y entre ahí se va a mover. Este termostato no es decimal, el ajuste sería grado a grado, pero que también funciona. Van a 12 voltios, pero después la salida del relé, la conexión es exactamente igual. Te mostraremos cómo va y ya te iremos diciendo cómo se calibra, cómo se conecta este termostato en esta incubadora que vamos a hacer. Y por lo tanto, aprovechando que la alimentación de este termostato va a 12 voltios, pues hemos cogido este ventilador pequeño. Tampoco necesitamos un ventilador mucho más grande para este tamaño de incubadora que estamos hablando. No vamos a necesitar mover mucho aire, yo creo que con este es suficiente, aunque es muy pequeño. Mira la proporción, es pequeñísimo. Pero en caso de que no consiguiera mover el aire suficiente, pues le pondremos otro, siempre a 12 voltios, para aprovechar el alimentador de 12 voltios que le vamos a poner al termostato. Nos puede servir cualquier alimentador de cualquier juguete, incluso de 9 voltios, 9, 12 voltios. Prácticamente el funcionamiento no lo va a notar, y si lo podemos comprar, pues bueno, es un gasto adicional. Pero si tienes un alimentador de cualquier juguete o de cualquier otro aparato que nos proporcione de 9 a 12 voltios, estos termostatos salen súper económicos, muy baratos. A mí concretamente este termostato me ha salido por algo más de 2 euros. Al cambio de la moneda, pues ya puedes sacar cuentas, y evidentemente el valor de la moneda no es el mismo en todos los países. Esta incubadora que vamos a hacer, por cierto, la resistencia aquí la tengo también, resistencia de silicona. Le vamos a meter 60 vatios porque normalmente las que yo tengo por aquí guardadas ya de hace muchos años son de 60 vatios, pero que se le puede poner a esta incubadora por tamaño incluso menos. Yo creo que con 35 45 vatios también iría bien. Eso nos lo diría el termómetro que metiéramos dentro en la bandeja de los huevos para ver si la alcanza, pero yo creo que sí. En este caso, para que tú lo sepas, nosotros le vamos a meter esta resistencia de 60 vatios. Toda la estructura principal la vamos a montar sobre esta tabla de madera, y el termostato, en vez de ponérselo incrustado, lo vamos a poner por fuera, ¿vale? Que quede fuera por si tenemos que retocarlo, hacerle algún ajuste y demás. Esta incubadora la vamos a hacer para un regalo, para unas amistades, y antes de entregarla, por supuesto, también la probaremos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, ¿vale? Este es el proyecto que comenzamos a partir del día de hoy. Y comenzamos ya lo que es la realización práctica de nuestra incubadora. Y lo primero que hemos hecho es colocarle a la tabla que nos va a servir de soporte
estos 4 cáncamos bien esquinados, bien retirados para que ocupe la máxima superficie de la caja posible. Con eso, ya con eso de arranque vamos a conseguir que la distribución del aire caliente sea mejor, porque al estar bien situada la resistencia de silicona pasando a través de estos orificios, así no tiene contacto ninguno ni con la madera ni con el plástico, describirá un rectángulo que se adaptará perfectamente a lo que es la caja. Ya después, con el ventilador en el centro, el ventilador tendrá mucho más fácil repartir ese aire caliente en el interior. Este ha sido el primer paso. Y ahí tenemos ya nuestra placa de madera con la resistencia de silicona, describiendo ese rectángulo y pasando por el orificio de estos cáncamos. Hemos dejado los dos extremos juntos aquí en esta esquina donde haremos las conexiones, y después le colocaremos en el centro el ventilador para que esto ya vaya tomando cuerpo. Quiero decirte una cosita importante: no te obsesiones tanto con conseguir resistencias de silicona. Estos montajes que estamos haciendo lo puedes hacer perfectamente con bombillas. De hecho, hemos presentado incubadoras con bombillas y que funcionan exactamente igual, y que no te vuelvas loco si no puedes conseguir resistencia de silicona, que con bombillas normales de toda la vida funcionan igual. Da igual la fuente de calor que utilices, solo mira la potencia para que no consumas más de lo que necesitas. También quiero comentarte que la resistencia de silicona, mira, está suave, ¿no? No hay que tensarla para llegar a dañarla, porque recuerda que estos son hilos de resistencia revestidos de silicona y que por dentro esos hilos pueden quedar dañados, o incluso hay resistencias que no admiten que se enrollen sobre sí mismas porque queman. Desprenden un olor que es la silicona quemándose por el rozamiento de uno con otro. Para asegurarte, si quieres, puedes poner 4 tornillos y aquí una rejilla metálica y tener la resistencia de silicona ensaltada por los recuadros de la rejilla metálica sin que se toquen, y así, si es de mala calidad, te ahorrarás de que la resistencia se deteriore y desprenda malos olores que pueden ser tóxicos para los huevos y que evidentemente harán imposible una incubación de esa manera. Por supuesto que perderás la resistencia de silicona. Yo estoy seguro de estas resistencias, las he puesto así muchísimas veces y no me han dado problemas, pero también tengo constancia de que hay otras que sí los dan. Ahora, después conectaremos el macho aquí en esta hembra, que los venden por aquí en ferreterías y demás sin problema ninguno. Si no, ya te las ingeniarás para hacer esa conexión, y pondremos una ficha de conexiones o ficha de empalme como conocemos aquí, donde haremos la primera conexión, y después de ahí ya también haremos la conexión al ventilador. Ya hemos colocado la ficha de empalme, hemos colocado una ficha de empalme de 4 contactos, por lo que nos pueda servir, ya que un par de ellas tenemos que dedicarlo a los 12 voltios de alimentación al termostato y los 12 voltios de alimentación al ventilador, que también va a ser de 12 voltios. Ya destinaremos 2 para los 12 voltios. Ojo con el positivo y el negativo, es súper importante, porque un error, un cambio de polaridad puede resultar fatal, y las otras 2 tomas pues las dejaremos para la conexión de la resistencia de silicona al termostato y demás. Ahí en nuestras casas aquí en España tenemos 220 voltios, pues ya digo, un par de ellas para los 12 voltios y otro par de ellas para los 220 voltios de la red, ¿vale? Poquito a poco ya va tomando forma. Todo el trabajo prácticamente va a ir sobre esta tabla de madera en la parte superior de la incubadora, y como digo, poquito a poco vamos avanzando y ya explicaremos más detenidamente las conexiones, no te preocupes por eso. Vamos ahora con el ventilador, pero vamos a tener un pequeño cambio de planes, porque te lo estaba diciendo al principio y te lo vuelvo a repetir ahora. Este ventilador me parecía pequeño, le he metido corriente, le he metido 12 voltios y la verdad, así a simple vista, creo que no va a mover aire suficiente por muy pequeña que sea la incubadora, y no me quiero arriesgar, ¿vale? Este es a 12 voltios, mi intención era ponerlo a 12 voltios para reutilizarlo, para reciclarlo, pero no me fío, no vaya a ser que después de montada la incubadora completamente ahora resulte que las medidas no me den bien. Tengo por aquí uno que es totalmente reciclado, que lo hemos visto
en otro vídeo, bueno, y me he preguntado por qué no lo vamos a utilizar. Yo creo que este va a ir fenomenal. Es reutilizado, es de un microondas. Ya digo que si miras en nuestros vídeos veréis que hablamos del reciclaje para la realización de incubadoras y yo creo que puede dar buen resultado. La única diferencia es que va a 220 voltios, por lo tanto lo centraremos, lo pondremos bien centradito, lo atornillaremos y lo conectaremos para que se apague y se encienda junto con la resistencia de silicona, ¿vale? Hay que ir adaptándose poco a poco según vayan surgiendo los acontecimientos y yo creo que va a ser mejor utilizar este ventilador. Esto ya va tomando forma, ya tenemos lo que es la base principal de nuestra incubadora. La resistencia de silicona, aquí en esta esquina con la ficha de empalme, aquí hemos hecho coincidir también las conexiones del ventilador en este extremo para que no haya tanto cableado, hay que ahorrar cableado al máximo y yo creo que sí, que con este ventilador va a quedar mucho mejor la distribución del aire en nuestra incubadora. A ver si con una mano, porque hoy estoy grabando solo, lo puedo poner, pues aquí está. Así quedará lo que es la incubadora en el interior. ¿Veis? Quedaría así más o menos centrada y yo creo que la distribución del aire pues va a ser muy buena de esta manera. Lo voy a poner aquí en el suelo de la incubadora, en la base, pero ya digo que queda bien centrada. La resistencia de silicona está bien compartida en comparación con el rectángulo del habitáculo y el ventilador bien centrado. Poco a poco va tomando forma nuestra incubadora y por eso aquí vamos a dejarlo. En el próximo vídeo daremos un adelantón mayor todavía si cabe a nuestra incubadora y ya con ganas de probarla. Prácticamente así dejábamos en el vídeo anterior nuestra incubadora. Le hemos añadido ya para comenzar dos pequeños detalles. Uno, este orificio que está aquí cerca del tema de las conexiones para pasar los cables hacia afuera, hacia la tapa donde irá ubicado el termostato, y aquí le hemos puesto otro agujero donde le pondremos una varilla metálica hacia afuera, donde vamos a conectar la sonda para que la sonda no quede suelta como hicimos en la incubadora del principio, en caja de plástico también muy parecida a esta. Pues vamos a colocar una varilla, como digo, roscada, y ahí anclaremos la resistencia de silicona para que quede más fuerte fijada. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a sujetar todo este conjunto a la tapa de plástico de la caja y hacerle los agujeros a la tapa de plástico para que podamos hacer las conexiones de dentro a afuera. Y mirad, puede que parezca una tontería, pero si nos estamos tomando tantas molestias en que todo quede bien centrado, el ventilador y demás, no podemos cometer errores infantiles a la hora de anclar esto a la tapa, ¿vale? Entonces hay que asegurarnos de que quede lo más céntrica posible, bien anclada, para que después el reparto dentro sea de lo mejor posible. El plástico es un material que no retiene mucho la temperatura, suele dar problemas con la humedad, por eso todo lo que adelantemos ahora en la parte mecánica, por llamarla así, en lo de tornillería, de afianzar y demás, van a ser menos problemas después los que nos encontremos a la hora de la calibración del termostato e intentar hacer lo más exacto posible dentro de nuestra incubadora, temperatura y humedad. Por supuesto, después también hablaremos de la renovación del aire, pero ya digo, estas cosas, todo lo que hagamos bien ahora lo encontraremos más fácil cuando estemos casi acabando nuestra incubadora. Mirad cómo queda ya anclada la madera a la parte superior de la incubadora, lo más centrada posible. Le he puesto un tornillo en cada esquina y otro en el centro por si con el calor y con el tiempo se fuera a bombar, para que no quedara tan fea. Pues por eso he decidido ponerle este tornillo aquí en el centro, porque va a evitar eso, de que con el calor y con los años, si Dios quiere, si llega a durar, pues no se abombe la parte de la tapa y quede más fea, ¿no? Otro de los pasos que hemos llevado a cabo, ahí lo tenéis, ya está más o menos la distribución de nuestra incubadora. El paso siguiente pues va a consistir en anclar el termostato. Aquí está el agujero que después lo marcaremos en el plástico, y aquí está el otro agujero donde saldrán los cables de conexión de la resistencia de silicona y del ventilador.
aquí pondremos una varilla por la cual introduciremos lo que es la sonda para que quede bien sujeta. ¿Veis? Así queda la varilla donde va a ir anclada la sonda. La sujetaremos con unas bridas y así ya no tendremos la sonda bailando en el interior. Pero que vamos, que tampoco es ningún problema, solo que hemos decidido hacerla así. Aquí queda por fuera y aquí la podéis ver a qué altura queda por dentro. Más o menos un pelín más arriba de la altura de los huevos para que no moleste cuando giremos la bandeja de volteo semiautomático, ¿no? Ahí nos va a dar una lectura de los huevos perfecta. Por fuera, pues aquí está esta unión que le hemos hecho a esta varilla roscada. Le hemos puesto por aquí una rosca y por dentro, por el interior, le hemos puesto otra para que quede afianzada entre la pasta de la tapa y la madera, la tabla de madera. Y en este extremo, que es donde está el agujero por donde pasarán los cables y cerquita también de donde está la sonda, pues colocaremos nuestro termostato digital. Lo colocaremos, no lo vamos a hacer todavía porque las conexiones las tiene por aquí abajo y habría que ponerlo así para que las pantallas, los displays quedaran arriba, que es lo de menos, pero ya digo que esta va a ser la ubicación del termostato para que el cableado de nuestra incubadora sea lo más reducido posible. En el próximo vídeo ya entraremos a conectar lo que es la resistencia ventilador y sonda y explicar un poquitín cómo va el termostato. Y como podéis ver, hemos empezado ya en el día de hoy abriendo ese agujero a través del plástico, y ya lo teníamos hecho en la madera que sujeta toda la infraestructura de la incubadora. Hemos abierto ese agujero para después colocar el termostato de la forma que mejor nos convenga donde estén los bornes de conexión para que el cableado sea lo menor posible. Posiblemente pueda quedar de esta manera, en fin, ya veremos cómo mejor nos conviene para anclarlo y hacer las conexiones, ¿vale? Primero vamos a darle la vuelta a la tapa y vamos a ver la resistencia de silicona y el ventilador. Mirad, este es el conector macho que irá a la ficha de empalme, que no tiene más historia, y le hemos puesto un cable muy pero que muy cortito porque vamos a intentar que haya el menor cableado posible hacia la ficha de empalme. Así nos evitaremos problemas. Menos cableado, mucho mejor a la hora de funcionar, y sobre todo teniendo en cuenta que este trocito de cable no puede entrar en contacto con la resistencia de silicona porque se quemaría. Es una cosa que preguntáis mucho, ¿no? Vamos a conectarla y veremos cómo queda. Como veis, así queda la conexión con su clavija y el cable corto, pero lo suficiente como para llegar a cualquiera de las fichas de empalme donde queramos hacer esa conexión. Cables largos, nos evitamos problemas porque la tapa va a sufrir muchos movimientos de una y otra incubación, y así con el tiempo pues nos evitamos que por problemas de cables largos tengamos algún cortocircuito, deterioro y demás. Ya tenemos las dos conexiones hechas de la resistencia de silicona de la misma manera, y ahora lo que vamos a hacer es conectar en paralelo a la resistencia de silicona las dos tomas del ventilador. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que el ventilador se active junto con la resistencia de silicona y que pare igualmente activado por el termostato, ¿vale? Es lo que vamos a hacer ahora, conectar en estas dos bornas el ventilador. Pues nada, volvemos y ya veis conectado en paralelo el ventilador en esta ficha de empalme con la resistencia de silicona. ¿Ves? La resistencia de silicona, los cables cortitos, de tal forma que no van a entrar en contacto lo que es el cableado con la parte de calor, que el resultado sería, pues bueno, que dañaríamos parte de la estructura de la incubadora. Y a los cortocircuitos, ojo, porque la verdad es que le temo mucho a los cortocircuitos. No preocuparos del aislamiento de las conexiones, que ya eso será otro tema. Ya después, cuando lo dejemos afianzado, pues ya pensaremos en cómo aislarlo, si con cinta aislante, si con silicona, es lo de menos. Lo que sí te voy a decir que, por ejemplo, estas conexiones de la resistencia de silicona sí serán definitivas tal y como la veis, ¿vale? Pero ojo ahora a las conexiones del ventilador. Van a ir en paralelo, pero hay que suministrar diferente
tensión según de dónde provenga para la conexión. ¿Veis? Esta todavía no está hecha, será la que expliquemos para suministrar 220 al circuito. Otra cosa son los 12 voltios del relé, ¿vale? Vamos paso a paso. Esta conexión sí es definitiva, la de la resistencia de silicona. Ahora en este extremo jugaremos con estas dos bornas para conectar a 220 la salida del relé. Y veréis, para liarnos lo menos posible, he decidido poner aquí 220 voltios. En estas dos bornas vamos a meter los 220 voltios que nos servirán para hacer las conexiones aquí dentro del ventilador y la resistencia de silicona, y sacaremos también el cable con el cual conseguiremos sacar fuera los 220 voltios para a la hora de ponerle el cable de conexión a la luz y demás, ¿vale? Así tenemos menos líos y resulta más fácil de explicar. 220 voltios en estas dos bornas, y aquí haremos la conexión que vaya tanto para la resistencia como para el ventilador. Y vamos a sacar el primer cable ya al exterior. Hemos cogido este extremo del ventilador, uno de los cables del ventilador, y lo hemos unido a la resistencia de silicona en esta clavija de fuera. Pues bien, este cable que veis aquí va unido tanto al ventilador como a la resistencia de silicona, y es el primer cable que vamos a sacar por aquí para hacer la primera conexión al termostato. Ya en el exterior, aquí está asomando el cable, el primer cable que va de contacto a nuestro termostato, y aquí tenemos el termostato. Vamos a echarle un vistazo a su regleta de conexiones. No tiene más historia, mira. Este encapsulado blanco es donde va la sonda, no tiene más historia porque además la sonda trae la clavija correspondiente que va aquí, el que engarza, el macho. Tenemos aquí estos dos bornes donde veis ahí positivo y negativo, porque estamos hablando de 12 voltios, estamos hablando de corriente continua. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Estamos con corriente continua, es menos tensión, no son 220 voltios, pero los 220 voltios no tienen polaridad. Eso sí, jugamos con mucha tensión, los cortocircuitos, como digo, peligrosos, pero aquí un cambio de la polaridad, positivo o negativo, nos puede joder el termostato, nos podemos quedar sin él. Ya nos vamos a la otra borna de conexión, que es con la que vamos a estar ahora. Aquí tenemos donde va tanto el ventilador como la resistencia de silicona, y en uno de estos dos extremos vamos a unir el cable, el primer cable que hemos sacado fuera. Ahí está esa primera conexión, lo hemos conectado en ese extremo, pero que igualmente lo podíamos haber conectado en el otro, que en estas bornas no es tan importante la polaridad. Vamos con otra conexión. Ahora vamos con la otra conexión del ventilador y la resistencia de silicona. Lo vamos a meter aquí en esta ficha de empalme y ya conectaríamos con el otro polo, el otro contacto de la resistencia de silicona. Pero a la vez, en esta unión vamos a meter un extremo de los 220 voltios, ¿veis? Un cable muy pequeñito, ya que ahí tenemos los 220 voltios, no hay que cortarlo tan largo, ¿vale? ¿Veis aquí cómo queda? Aquí tenemos la unión de la resistencia de silicona con el ventilador, y a esta unión le hemos metido con este cable corto 220 voltios, ya que aquí dijimos que iban los 220 voltios, ¿vale? Es importante que prestemos atención a las conexiones en esta cajilla de registro, porque aquí en esta ficha de empalme es donde vamos a jugar con 220 voltios, ¿vale? Aquí unión de resistencia de silicona con el ventilador y una parte, un polo de los 220 voltios. Ahora vamos a sacar otro cable al exterior. Acordaros de que en el termostato, en la parte donde iba el relé, conectamos la unión del ventilador, que fue esta, el ventilador con la resistencia de silicona, y sacamos el primer cable al exterior. Pues vamos con el segundo y vamos a llevarnos este ramal de los 220 voltios para afuera. Aquí tenemos ya el cable, como veis, conectado al otro extremo de los 220 voltios, y lo vamos a sacar fuera para la conexión al termostato.
Ya lo tenemos aquí en el exterior de la caja, en el exterior de la incubadora, y aquí tenemos el termostato, ¿vale? Aquí es donde vamos a conectar, en este borne que queda todavía libre, conectaremos ese segundo cable que hemos sacado de dentro. ¿Veis? Ya tenemos conectado la salida del relé tanto a la resistencia de silicona como al ventilador. Son los dos primeros cables que hemos sacado de la incubadora. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos con la sonda. Vamos a conectar la sonda y la vamos a dejar ya anclada con brida a lo que es el trozo de metal que hemos dejado para que quede a la altura más o menos de donde van a ir ubicados los huevos. Poquito a poco vamos avanzando en esta incubadora de pequeña capacidad. ¿Veis la sonda? La sonda que trae este termostato es cilíndrica así, en forma metalizada el extremo, y lo que os decía a la hora de conectarlo, en este conector, en este macho que va en donde ya vimos anteriormente y que no tienen más problemas porque solo encaja de una forma. Ahí lo tenemos ya conectado, y una vez conectado pues cogemos el cable, cogemos la sonda y la vamos a pasar a través del orificio. Vamos a ver si cabe tal como está, si no lo abriremos un poquito más y ya nos metemos dentro y la anclamos a donde va a ser su ubicación final. Ya hemos podido meter la sonda por ese agujero y, como veis, anclada ya a esa varilla donde va a ser su ubicación final, donde después evidentemente sacaremos la lectura de temperatura al exterior del termostato. Tampoco presenta mayor problema. No preocuparos, repito, por los cables, porque después ya los iremos enroscando, pegando para que quede el montaje final lo más discretito posible. Ahora cortaremos las bridas y seguiremos para adelante. Ahora ya está, ya hemos cortado el sobrante de las bridas y ya queda de otra manera, ¿veis? Está separado de la resistencia de silicona, no va a presentar mayor problema, y a una altura que va a quedar un poquito por encima de los huevos, pero eso después ya con la calibración que le haremos no va a quedar mal, ya veréis cómo no. Ya tenemos un montón de conexiones hechas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar de aquí los 220 voltios hacia el exterior, porque ya una vez que saquemos este cable con 220 voltios al exterior, ahí será donde hagamos el resto de conexiones, teniendo en cuenta que tenemos que ponerle al termostato un adaptador a 12 voltios. Conectamos el cable, lo sacamos fuera y yo creo que por hoy aquí podemos dejar el montaje de la incubadora. En el próximo vídeo pues ya imagino que nos dará tiempo a hacer las conexiones finales, meterle los 12 voltios a lo que es el termostato y por lo menos empezar a ver si funciona o no. Ahí están las dos tomas de 220 voltios que hemos metido aquí en estos extremos que estaban libres, y lo hemos pasado por aquí debajo y ya lo hemos metido por el agujero al exterior. Lo hemos pasado por aquí debajo porque aquí con silicona intentaremos afianzar todo lo que es las uniones, y están todos los cables juntos y quedarán mucho mejor, ¿vale? Y así nos evitamos de que pase por aquí, por este lado. Lo prefiero que tire por aquí en vez de por aquí, porque por aquí con la resistencia de calor, en cuanto el cable se quede un poquito holguero o toque con esto, en fin, por evitar problemas que no va a haberlos tampoco, he preferido darle la vuelta por aquí, por este lado, por donde van todas las conexiones, ¿vale? De todas maneras, eso puede que sea una manía mía, tampoco tienes que tomártelo en serio, simplemente para optimizar el montaje y por donde tú creas que mejor puede quedar. Ya una vez fuera de la caja, pues aquí tenemos este cable de 220 voltios, es el que acabamos de meter al exterior, y no lo vamos a pelar, lo vamos a dejar así, porque en el siguiente vídeo es donde viene lo interesante de este montaje. Meterle los 12 voltios de alimentación que lleva este termostato y por supuesto ya de ahí a la conexión a la red, ¿vale? Después ya comprobaremos en ese mismo vídeo si todo el conjunto funciona, le meteremos corriente y ya veremos a ver lo que ocurre. Otro paso más en esta incubadora aquí en nuestro canal de YouTube, y también échale un vistazo a nuestro blog Antonio Incubadora, donde también ponemos estos vídeos y alguna que otra cosita más, ¿vale? Vamos avanzando poquito a poco, y sí decirte
que si te suscribes pues estarás más en contacto con nosotros y también atento a todas las novedades que vayamos incorporando a nuestro canal. Ya digo, en nuestro canal, en nuestro blog Antonio Incubadora, y también por supuesto nos puedes encontrar en Facebook, donde también subimos de vez en cuando pequeños artículos que vamos encontrando en nuestra vida cotidiana y que creemos que nos pueden servir de ayuda en este caminar por el mundo de la incubación. Y bueno, vamos a retomar el montaje de nuestra incubadora de pequeña capacidad mirando el termostato. En el vídeo anterior dejamos las conexiones principales hechas, sacamos los cables fuera, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es conectarle la alimentación a lo que es el termostato, que era de 12 voltios, ahí tenéis, positivo y negativo, que es donde tenemos que prestar mucha atención porque no nos podemos equivocar de polaridad. Y hemos encontrado por ahí, en mi caso, pues este alimentador de 12 voltios, 1 amperio, con este conector. Si tuviéramos el que viene aquí, el correspondiente conector, pues lo conectaríamos directamente al termostato, pero como no es así, pues tendremos que dar un corte al cable a la altura que necesitemos. Dejaremos el transformador aquí pegado a la caja en un sitio que más o menos no moleste, y ya después haremos también la conexión a 220 voltios de este extremo, que es el que nos llega del montaje del interior de la incubadora que hacíamos en el vídeo anterior. Así que hoy mayormente vamos a meter alimentación al termostato de 12 voltios con ese transformador, con ese adaptador de 220, que es la luz que tenemos aquí en nuestras casas, a 12 voltios, y estas dos uniones las haremos porque llevan 220 voltios. Imagino que la pondremos en una ficha de empalme y de ahí sacaremos un solo cable a un enchufe para poder conectarlo a la red. De eso hablaremos en el vídeo de hoy. Y ahí tenemos las características de este adaptador de corriente, de 100 a 240 voltios, aquí es 220, y después 12 voltios, 1 amperio de intensidad, que va de sobra porque estos termostatos no tienen tanto consumo. Positivo y negativo, ahí te viene el símbolo del conector. Como digo, nosotros le cortaremos el cable y lo haremos mediante fichas de empalmes. Igualmente aquí en los extremos, porque si no tendríamos que poner una hembra, pondremos 2 fichas de empalmes que entren aquí en estas pinzas, en estos conectores, y ya a partir de ahí sacaremos nuestra instalación eléctrica. Tú la puedes hacer de esta manera o de otra que te sean más cómodas según los materiales de los que dispongas, ¿no? Si haces las conexiones peladas, como decimos por aquí, simplemente con cable, protegerlas, porque aquí vamos a tener 220 voltios y ahí ya pueden venir problemas mayores si nos da corriente, y por supuesto también para los cortocircuitos. Como dijimos en vídeos anteriores, te lo vuelvo a recordar ahora, nosotros teníamos este adaptador prácticamente nuevo, casi sin uso, pero que nos vale cualquier alimentador de cualquier tipo de juguete. Se me ocurre ahora, por eso te lo digo, los juguetes, que incluso con 9 voltios nos valdría y que funcionarían exactamente igual. Y ahí tenemos los cables: rojo positivo, negro negativo. Son los cables después de haber cortado el conector, después de haber cortado el cable, lo hemos pelado, y ahí tenemos los 2 hilos positivos y negativos que nos servirán para dar alimentación a nuestro termostato, ¿vale? Es el primer paso. Ahora el siguiente, pues cogeremos el adaptador y le acoplaremos unas fichas de empalme aquí en los extremos para poder hacer la conexión al cable que nos llevará a la luz de la casa para poder meterles corriente, 220 voltios en este caso. Como veis, vamos avanzando poquito a poco, no queda muy ortodoxo, pero te aseguro que así funciona y nos ahorramos más dinero en la construcción de nuestra incubadora con esta ficha de empalme. ¿Veis? Ahora aquí atornillaremos los cables y ya tendremos solucionado el tema para añadir aquí 220 voltios, y aquí a la vez sacaremos, como digo, en esta misma ficha de empalme, en esta conexión, sacaremos para lo que será después el cable para meter los 220 voltios. Poquito a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo cositas, y con muchas ganas de ver ya nuestra incubadora, por lo menos comprobada de que esté todo bien, las conexiones del exterior y por supuesto también las conexiones del interior. Bueno, mirad, ya hemos anclado
lo que es este adaptador a la caja con dos bridas, con dos abrazaderas, lo cual esto ya de aquí no se va a mover y a partir de aquí haremos las conexiones. Y tenemos este cable con el cual conectaremos ahora los 12 voltios a nuestro termostato. Ahí está la conexión, positivo, negativo, rojo, negro. Ahí le meteremos alimentación al termostato y ya podremos anclar al termostato en la forma que queramos dejarlo después colocado en la caja. Ahí está. Otro pasito más, positivo, negativo. Ya tenemos los 12 voltios en nuestro termostato. Y ahora os quiero que prestéis atención a lo que os voy a decir. Aquí tenemos que meter 220 voltios. Pues haremos lo siguiente. Este cable es el que da 220 al interior de la incubadora. Tendrá que ir uno a cada extremo. Y aparte, tenemos que meter este cable que hemos reciclado de un viejo electrodoméstico, pero que funciona perfectamente. Este cable, para meterle a la incubadora 220 voltios, también tendrá que ir aquí. Por lo tanto, pelaremos este cable y pelaremos este cable, los uniremos y los meteremos aquí para meter 220 voltios al adaptador y 220 voltios al enchufe de nuestra casa. Ahí está la unión hecha ya, para que la veáis simplemente y sepáis cómo va, que no nos perdamos detalle, que nadie se quede atrás. Y estas dos conexiones las meteremos aquí, en la toma de 220 al adaptador, y el adaptador ya le meterá también 12 voltios después de transformar esos 220 en 12 voltios a nuestro termostato. Que no nos perdamos, que es importante a estas alturas de nuestra incubadora casera. Mirad, ya hemos conectado a la ficha de empalme los cables con 220 voltios y mirad, aquí le hemos puesto una brida anclando el cable principal a la tapa y así nos evitaremos que con cualquier tirón o lo que sea nos carguemos todo el montaje. Esto no puede estar dependiendo de si un día chocamos con el cable o le pegamos un tirón porque se nos olvide que la incubadora está conectada o qué sé yo, ¿no? Cualquier descuido, esto evitará que todo el montaje se vaya al garete. Por eso es importante que el cable principal de la toma de corriente pues quede anclado ahí y ya le evitaremos algún destrozo por un descuido a nuestra incubadora. Ahora, después de hacer todas las conexiones y antes de probar si funciona o no, tenemos que coger el termostato y darles la vuelta, dejarlo ya afianzado, ya que tenemos hechas todas las conexiones sobre la tapa, y empezar a probar si funciona o no funciona y a centrarnos ya de lleno en lo que es este termostato. Y bien, ahí quedó el conjunto de nuestra incubadora ya con el termostato anclado a la tapa, con estos 4 tornillos que van cogidos a la madera. Y vamos a ver, hagamos un balance de lo que llevamos y de lo que nos queda. De lo que llevamos, pues yo creo que está claro, ¿no? Hemos hecho hoy las conexiones principales en el exterior y tan solo tenemos que probarlo. Lo que nos queda la calibración, nos queda ajustar el termostato, nos queda colocar el agua en el interior de la incubadora y hablar de la ventilación, de la renovación del aire dentro de nuestra incubadora, ¿vale? Que de todo eso vamos a seguir hablando. Pero ahora te quiero comentar una cosita. Estos termostatos, por lo menos este modelo yo lo había utilizado antes y tiene el problema que los botones estos son muy endebles. Estos botones, como veis, pulsadores, tienen este bastoncillo largo y mientras hemos estado montándolos y demás, han saltado estos 3. No tiradlos si os pasa eso. Muchas veces hasta en el envío son tan débiles que como no vayan bien empaquetados o hayan sufrido en el envío algún golpe, llegan a casa con estos botones rotos, ¿no? Con lo que es la parte del pulsador. Pero no lo tiréis porque funcionan igual. Simplemente nos quedamos con el pulsador y una pequeña arandelita metálica que tiene dentro y con eso lo colocamos, lo ajustamos y después ya una vez que tengamos el ajuste hecho ya no nos va a importar que esté así, ¿no? Después incluso si quiere le quitamos el que queda y ya estéticamente queda todo más parejo, ¿vale?
Había pensado ponerle otro porque tengo varios de este modelo, pero no sería legal conmigo mismo, porque esto ha pasado durante el montaje y así pues ya descubres, que te lo estoy diciendo yo, que no pasa nada, que se utiliza exactamente igual y que con ese truquito, con ese consejo, guardando el bastoncito y guardando la chapita que está entre el bastoncito y esas conexiones, funciona exactamente igual, ¿veis? Tenía por aquí otro termostato preparado, pero digo no lo voy a poner, este está completamente nuevo, como veis, sin estrenar. Va a ser este el termostato que teníamos pensado desde un principio, el que nos va a sacar de apuros en esta incubadora. Y ahora después, cuando probemos, porque hay que conectarla a ver si funciona y demás, y empecemos a graduar la temperatura a la que queremos que arranque o la temperatura a la que queremos que pare, pues ya veréis como con este truquillo pues el termostato anda perfectamente y no lo vamos a tirar ni mucho menos por una cosita así. Bueno, hoy estoy aquí solo grabando y me las tengo que apañar como pueda. Hoy no ha podido estar Raúl con nosotros y aquí he puesto esta regleta con este interruptor para encenderlo ahora rápidamente y ver pues aquí a pie de campo si funciona o no nuestro termostato, si las conexiones están bien, si explota o pasa cualquier otra cosa. En fin, bromas aparte, pues desde aquí tengo una mano en la cámara y la otra con el interruptor preparado, le damos corriente y vemos qué es lo que ocurre. Pues ahí está, funcionando nuestro termostato. Lo que pasa es que veis parpadear los dígitos por la diferencia de frecuencia de grabación de la cámara y del termostato, y porque aquí con la claridad de la luz del día pues evidentemente no se aprecia igual. Aquí en el interior, ahora sí, ahora se ve mucho mejor aquí en el interior de la casa, porque fuera, como digo, con la luz que hay ahora mismo, estamos a mediodía y hace mucha calor, pues se ve de forma diferente. Digo, lo desconecto, me voy dentro y se aprecia así de bien. Ahora mismo, pues bueno, marca 31 grados de temperatura la pantalla del centro, y lo que tenemos que ajustar pues son la temperatura a la que queremos que se encienda y por supuesto la temperatura a la que queremos que se apague, ¿vale? Es un termostato muy simple de ajustar, un poquito ya más complicado, pero tampoco mucho a la hora de la calibración, ¿vale? Porque no sabemos si el sitio en el que hemos colocado la sonda es el ideal, si la tendremos que bajar un poquito o la tendremos que subir un poquito más. Mirad, esto es lo que se ha roto del termostato, este bastoncillo que es el pulsador y esta pequeña chapa así circular que va entre el pulsador y la placa del circuito para hacer contactos cada vez que pulsemos. Pues eso es lo que hay que colocar de manera manual, y una vez que terminemos de ajustarla pues lo guardamos si queremos, porque quién sabe, y el ajuste ya pues no tendrá más historia. Primero que nada hay que meter el circulito dentro de esos cuadraditos, cosa difícil así solo, así que lo pondré primero como medio pueda y ya después con el bastoncito iremos ajustando. Mirad, en el de la izquierda ya hemos colocado ese circulito metálico y aquí en el de la derecha se aprecia cómo no lo tiene, ¿no? Pues ahí lo hemos colocado y ahora con el bastoncito iremos pulsando Start. Vamos a programar en qué temperatura queremos que se encienda. Lo programaremos para que se encienda evidentemente a los 37 grados. Este termostato no es decimal, entonces el ajuste hay que hacerlo de grado en grado. Lo pondremos que se encienda en 37 y lo pondremos que se pare, stop, en 38. Tendremos nuestra incubadora funcionando de 37 a 38 grados. Y a ver si así solo puedo, ponemos el mando de ese pulsador de aquella manera y vamos pulsando hasta 37. ¿Veis? Como no tiene ningún problema y poco a poco irá subiendo. Ya ha comenzado a andar la incubadora. Vamos a ver. Tengo dentro un montón de aparatos metidos, cables y demás. Que se encienda a 37 y que se apague a 38. Como podéis ver, ya ha saltado el ventilador y la resistencia de silicona, por supuesto también,
ya que la hemos programado que salte a 37. Y ahora mismo la temperatura que tenemos ambiente aquí, a la sombra, para que os hagáis una idea, es de 31 grados. Lo que pasa es que ya está comenzando a subir porque la resistencia de silicona ya está empezando a calentar. Ahora vamos a ajustar a qué temperatura queremos que se pare. Está en 11, pero la pondremos en 38. Curiosamente, el pulsador que está bien es para bajar y es el que no necesitamos. Tenemos que darle al de subida, así que haremos la misma operación. Pondremos el arito metálico y con el pulsador iremos dándole poco a poco hasta que este display marque 38 grados de temperatura. Ya lo hemos colocado ahí, ahora cogemos el pulsador, apuntamos y ahora sí, vamos dando hasta 38, ¿veis? Paso a paso. 28. 38, ahí está. Automáticamente, cuando nuestra incubadora llegue a los 38 grados, se parará y ocurrirá dentro de poco porque ahora mismo marca 37. Aquí no se ve muy bien, pero dentro igualmente la probaremos ahora en el interior y veréis cómo se ve perfectamente el funcionamiento. Un termostato muy simple y que da muy buenos resultados. El montaje es lo de menos, lo he hecho para que lo veáis, podéis hacerlo mucho mejor poniéndolos todo en una caja. Ya paró, ¿lo veis? Ha llegado a 38, está marcado 38, ¿veis? El pilotito encendido de que se ha llegado y ahora cuando baja a 37, pues evidentemente arrancará de nuevo. Como os estoy diciendo, lo del cableado y demás, estéticamente cada uno como lo pueda poner. Si lo queréis poner todo en una caja más bonito, los cables los pegáis como queráis, si tenéis silicona, si tenéis pegamento, como queráis. Yo lo he hecho con brida y yo creo que en el vídeo de hoy hemos adelantado un montón. Ya tenemos nuestra incubadora lista, ahora nos centraremos en el próximo vídeo en el interior. Pondremos el agua, haremos los orificios de ventilación y pasaremos a calibrar esta incubadora. Por supuesto, no nos quedaremos ahí, también la probaremos en más de una ocasión. Ahora sí, aquí en el interior se aprecia mucho mejor, como veis, ha subido a 37, el tiempo de desconectarla fuera y traerla aquí dentro, ahí se ve perfectamente. En cuanto llega a 38 el display central, pues se apagará y hasta que no baje a 37 no volverá a saltar. Se enciende ahora mismo el pilotito de la izquierda mientras esté conectado y subiendo, y después se encenderá el verde de stop, de parada, hasta que de nuevo baje 1 grado. Como veis, ha saltado, se ha encendido el pilotito de stop, ha llegado a 38, lo que le hemos marcado, y nada, cuando baje a 37 arrancará de nuevo. Como veis, como dije antes mientras estaba fuera, es un termostato que sale muy económico, por lo menos aquí. Claro, el problema es que hay que buscarle un adaptador que convierta la tensión de la casa en 12 voltios, ¿no? Es el pequeño problema, pero que después funciona perfectamente. Probaremos alguno que otro, también muy parecido, pero que van también perfectamente. Como veis, arranca y salta porque aquí hace mucha calor y el 38 se mantiene pues en nada. En el momento que arranca, rápidamente otra vez alcanza 38 y es por la calor que tenemos ahora mismo aquí en Andalucía. Estoy grabando este vídeo prácticamente en octubre, casi finales de octubre, y seguimos todavía con temperaturas altas, muy altas. Por eso, hasta en una caja de plástico que es esta incubadora, que para nada retiene la temperatura, fijaros que el 38 se queda rápidamente, ¿veis? Se enciende y se apaga, pero el único motivo es de que rápidamente, ¿veis?, coge los 38 grados de temperatura. En el próximo vídeo, como digo, pues pasaremos rápidamente a explicar todo lo que nos queda pendiente de esta incubadora casera. Y vamos a continuar construyendo nuestra incubadora casera de pequeña capacidad. Al principio de los vídeos dijimos que íbamos a hacer una incubadora con volteo semiautomático. Pues vamos a centrarnos en ese volteo semiautomático. Tengo por aquí unas varillas roscadas, unos restos, los cuales nos van a servir para hacer ese volteo semiautomático. Pero ya te digo con antelación
que si no tiene varillas roscadas, ni gavillas metálicas, ni soldadora eléctrica, ni estas cosas que van a hacer posible que hagamos lo que dentro de poco te vamos a mostrar, que puedes utilizar madera, listones, plástico, infinidad de cosas. Nosotros vamos a hacer eso porque tenemos unos restos y queda bastante bien, pero que ahí es donde va lo que es la iniciativa de cada uno para adaptarse a lo que tiene y evidentemente seguir los pasos lo más parecido posible a lo que aquí estamos mostrando. Vamos a enseñarte rápidamente cómo es ese volteo semiautomático que queremos incorporarle a nuestra incubadora de pequeña capacidad. Lo vamos a hacer con gavillas de distintos diámetros y ahora cuando te lo explique ya metidos en nuestra incubadora te vas a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Aquí lo tenéis, mirad, este es el volteo semiautomático. Tenemos unas gavillas que son más gordas, de más diámetro, y otras que son de diámetro inferior. Posiblemente aquí, en vez de poner 3 gavillas, si hubiéramos puesto 4, los compartimentos serían más pequeños y el huevo rodaría mejor. Pero de esta manera, depende de la cantidad de huevos que tengamos, los ponemos en un habitáculo y con el desplazamiento se moverán perfectamente. Aquí, para desde el exterior poder girar los huevos, pues hemos puesto una rosca con este cáncamo que desde el exterior nos servirá para desplazar los huevos de un extremo a otro cada vez que le toque un volteo automático. Y lo veis, aquí hemos utilizado una soldadora eléctrica y hemos soldado esta gavilla por los extremos, pero que digo que si lo haces con madera, pegado con cola, encolado o atornillado, o como tú quieras, o con listones de plástico pegados con pegamento fuerte, que cualquier método vale. El sistema es lo que tenemos que hacer que sea lo más parecido. Como veis, la gavilla va en la parte inferior y estas van montadas encima. ¿Para qué? Para que queden un poco separados del suelo y así el huevo pueda rodar fácilmente. Si lo ponemos pegado puede ser que el huevo monte por encima y no ruede como nosotros queremos. Por eso los laterales que sean un poco más gruesos y así conseguimos, veis, que el huevo, el eje central quede más separado y así el huevo lo empuje más fácilmente y no pase por debajo y consigamos un efecto que no es el que buscamos. Vamos a acoplarlo a la incubadora y ahí lo veremos todavía mejor si cabe. Está mojada porque después de soldarla evidentemente se ha calentado y lo he metido en agua para poder grabar el vídeo pues más seguido, más rápidamente y no tener que esperar a que esto se enfríe. Mirad, así queda la rejilla dentro de la incubadora. Tiene que tener un espacio hacia una de las paredes para que evidentemente podamos hacer un desplazamiento de adelante hacia atrás o al contrario, ¿veis? Después en el lateral podemos ajustarlo más si queremos. Si es una, por ejemplo, caja que no tiene estas esquinas así como asomando y eso, y es perfecta, rectangular, pues podemos aprovechar todavía más el espacio y que tenga más capacidad. En fin, depende de la caja que consigas, pues tendrá unas ventajas u otras, o más inconvenientes o menos. Pero ya digo que como es una incubadora de pequeña capacidad, si la quisiéramos más grande, pues una caja más grande y ya está. Ahora bien, en el lado donde quede aquí esta tuerca donde le vamos a empalmar lo otro para poder moverlo desde fuera, pues lo pegamos aquí a este extremo y desde fuera pues haremos el agujero por donde meter la varilla que nos va a servir para desplazar los huevos. Desde aquí, desde esta vista se ve todavía mejor, ¿veis? Ahí está la tuerca y ya le hemos abierto el orificio, ¿veis? Por donde le vamos a enroscar esa varilla, ese cáncamo que nos va a servir para desplazar los huevos de un extremo a otro. Desde esta vista exterior pues se ve cómo queda esa rejilla y los huevos se van a desplazar sin ningún problema. Ahí en la del centro, quizás como la caja está un poco abombada, pues choca y está a ras, pero no creo que presente mayor problema. Ya digo que depende de la caja que encontremos, pues evidentemente nos saldrá de una manera o de otra. Cuando vayas a comprar una caja o si encuentras una caja, si le miras el fondo y ya vas mirando que no esté abombada, pues mira, eso que te encuentras. Ahí ahora se ve perfectamente y yo creo que ya lo vais a terminar
de entender a la perfección. Ahí está ya completamente roscado, ahí tenemos ese volteo semiautomático y en cuanto desplacemos desde el exterior, ¿veis? Con este movimiento la rejilla, pues los huevos girarán sin mayor problema. Después, cuando toque al contrario, pues metemos para adentro y se acercará al otro extremo y los huevos volverán a rodar. Simplemente con ese movimiento, 3, 4 veces, 5 veces al día, las que podamos, pues ya tenemos este volteo que nos va a ser de mucha utilidad sin tener que abrir la incubadora para que no pierda temperatura ni tampoco humedad relativa. Y ya digo, estos volteos se denominan semiautomáticos, ¿vale? No son totalmente automáticos, no es un volteo manual y desde el exterior con este sencillo dispositivo podemos conseguirlo. Esto lo podemos hacer, repito, en diferentes materiales y en vez de soldar una rosca y este cáncamo podemos simplemente atar una cuerdecita o un alambre, algo que nos sirva de un extremo a otro. Si es con una cuerda, desde este extremo pues tiraremos y desde el otro haremos lo mismo y tiraremos para el otro lado. En fin, repito, la imaginación de cada uno, pero que el resultado va a ser el mismo, cada uno con lo que tenga al alcance de la mano. Pues para que tengáis más datos, simplemente desde aquí, desde el interior de la incubadora, pues ahí está evidentemente ese cáncamo, ¿veis? De un extremo a otro, volteo semiautomático. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en los vasos de agua, que le vamos a poner 4 pequeñitos, uno en cada esquina, aprovechando la forma que tiene esta caja de plástico. ¿Veis? Unas cosas nos benefician, otras nos perjudican. Simplemente saber sacar provecho a este recipiente. Mirad, estos vasitos muy pequeñitos son los que les voy a poner a esta incubadora. Son muy pequeños, son vasitos de vino, de plástico, y mirad cómo encajan a la perfección en la esquina, ¿veis? Encajan perfectamente, no nos van a molestar para nada. Y espero que den la humedad relativa que necesitamos. Yo siempre pongo los 4, aunque después no los utilice todos, porque eso me lo va a decir el higrómetro, la humedad relativa que tenemos en nuestra incubadora. Pero como después al final siempre es conveniente aumentarla un poco en los 3 últimos días, pues a lo mejor durante toda la incubación, por ejemplo, hemos tenido 3 vasos llenos, pues a lo mejor con el cuarto ya conseguimos que suba esa humedad los últimos días que necesitamos. Y además, al ser así transparentes, pues prácticamente no se ven y queda a juego con la incubadora, con el color del plástico de la caja. Hay personas que a lo mejor compran la caja azul y le ponen los vasos azules e incluso la hacen con bombillas azules para que quede más psicodélica. Que todo vale. A nosotros lo que nos interesa es que la humedad y la temperatura sea la ideal, la que buscamos. Mira, ahí tenemos un vaso ya puesto. Os lo voy a mostrar antes de seguir poniendo los otros 3 en las otras 3 esquinas, pero ya veis cómo queda. Queda perfectamente, no bajarlo hasta abajo del todo para que no nos quite espacio ninguno a los huevos, para que los huevos aquí puedan caber en el desplazamiento perfectamente. Estos vasos son pequeños, ya cada uno la humedad que tenga en su zona, pero veis quedan bastante bien, tanto desde la parte de dentro como desde la parte de fuera. Lo único que se ve prácticamente es este alambrito pequeño que yo he puesto, pero que podéis utilizar tranquilamente bridas de estas transparentes de plástico, que también las hay y que no se nota nada y queda que parece que está hecha así, de esa manera. Nosotros casi todo lo que estamos utilizando es material reciclado y por eso me voy adaptando a lo que voy encontrando por aquí, de las sobras que tengo de otras cosas y demás, pero que vosotros, ya digo, lo podéis hacer con lo que tengáis a mano. Que no tenéis mucho, pues con lo que podáis reciclar. Que podéis permitíroslo, pues la podéis hacer de infinidad de formas. Bueno, ahora sí, tengo colocados los 4 vasos, uno en cada extremo, uno en cada esquina, transparentes, como veis. Yo he preferido cogerlo con alambre, prácticamente a la misma altura, ¿veis? Y ya nuestra incubadora, el interior, va tomando forma. Deciros que este tipo de incubadora vale para sacar cualquier animal, simplemente adaptarlo, el termostato, a la temperatura y humedad relativa que busquemos, y puede servir para huevos de gallina, de faisán, de codorniz, reptiles,
Lo que intentamos mostraros aquí, mi experiencia sobre todo, es con aves, pero que también por probar he sacado algún que otro reptil, camaleón y demás, y que salen perfectamente, simplemente teniendo en cuenta pues su humedad relativa, evidentemente también la temperatura de incubación, si buscamos más machos, más hembras, con unos tuppers que venden expresamente también para eso, o que se pueden hacer semienterrados en vermiculita, en fin, un montón de historias que ya cada uno en su terreno sabrá cómo sacar provecho a toda la información que intentamos dar aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Pues bien, como digo, estamos avanzando, ya esto va apareciendo otra cosa. No te preocupes de la suciedad porque evidentemente todavía nos quedan algunas cositas que hacer. Después ya la limpiaremos bien, la desinfectaremos y cuando hagamos la prueba pues ya veremos qué es lo que ocurre. Pero antes todavía nos queda, aunque vamos muy rápido, todavía nos queda trabajo por hacer. Muchas veces las prisas no son buenas. Y si te digo que las prisas no son buenas, te las digo por algo. ¿Veis? Aquí corriendo, hoy dispongo de muy poco tiempo, pero no quiero dejar de subir vídeos, de estar en nuestra cita como cada sábado. Y por hacerlo rápido, en este agujero ha estado a punto de saltarme el plástico de la caja. ¿Veis esa grietecita? Pues por apretar demasiado, por no quemarlo como hicimos en la incubadora, que ya hace tiempo mostramos en nuestro canal, los agujeros con un alambre bien calentito y se traspasa el plástico y no tenemos ese peligro entre comillas. Pues aquí ha estado a punto de saltarme de todo. ¿Veis esas pequeñas grietecillas al hacer el agujero para colocar este vaso? Las prisas, como digo, no son buenas para nadie y para mí tampoco, pero ya digo, hoy he querido correr un poco y casi por poquito me cargo la caja de plástico, y entonces ya con todo el trabajo que teníamos hecho, pues teníamos dos opciones: o pasarlo a otra caja nueva o sellar esto con distintos productos que existen para sellarlo, pero ya empezaríamos con una incubadora que ya está un poquito dañada. Pero como digo, no ha sido nada, vamos a continuar adelante. Aquí está cómo va tomando forma y ahora vamos a hablar de la ventilación, de la renovación del aire de esta incubadora, aunque más adelante tendremos que dedicar un vídeo a explicar bien eso, a pararnos bien, porque muchos de vosotros tenéis problemas en lo de la ventilación, la renovación del aire interior de nuestra incubadora, ¿vale? Más adelante haremos un vídeo explicativo de eso solo. Hoy vamos a hablar de esta incubadora que tenemos. Mirad, ya tenemos aquí, le he puesto la tapa a la incubadora y hay que analizar bien la caja en la que hemos hecho nuestra incubadora, porque eso nos va a decir la cantidad de orificios de aire que tenemos que ponerles y demás. Veréis, estas cajas no se quedan completamente herméticas porque entre la tapa y lo que es la caja siempre va a haber una separación de aire. Al no quedar hermética, por ahí ya tenemos una fuga de aire, ¿vale? Entonces veréis, si ya tenemos esa fuga de aire, la tenemos que aprovechar para la salida de aire de la incubadora. El aire caliente saldrá por aquí, porque el aire caliente se irá arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosita. Aquí arriba vamos a necesitar muy poquito para que el aire se renueve. Donde quizás más atención vamos a tener que prestar sea en la parte de abajo, en la entrada de aire. Hay que tener en cuenta también que, mirad, por aquí se va a escapar o va a entrar aire, ¿eh? Es poco, pero algo va a entrar. Por aquí, por estos orificios evidentemente de sujeción de los vasitos, también se va a escapar aire. Entonces nos vamos a centrar en un pequeño orificio en este lado y otro en el otro extremo. Y después en la parte de arriba, otro pequeño aquí arriba y en el otro extremo también. Teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta, que esta fuga de aire que tiene la caja también la vamos a aprovechar. ¿Qué pasa con la fuga del aire? Que si no la tenemos en cuenta y abrimos orificios grandes, la renovación del aire interior va a estar asegurada, claro que sí, y va a ir la incubadora perfectamente. Pero vamos a tener a nuestro termostato trabajando más continuamente debido a que el aire, la temperatura también se nos va a escapar, ¿vale? Hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y otra. Hoy nos vamos a centrar en esta incubadora. Le voy a hacer los orificios y ahora lo vamos a ver más detenidamente. Pero ya digo, vamos a tener que dedicar un vídeo expresamente a eso, a la renovación interior del aire. Pues ahí tenéis, en un lateral, justo encima de donde tenemos esa manilla para el volteo semiautomático, hemos hecho un pequeño orificio en la parte de abajo. Y si nos
vamos hacia la parte de arriba, pues hemos abierto otro orificio ahí en la parte de arriba de la incubadora, que nos sirva también para la renovación del aire en este extremo. Y si nos vamos al otro lateral, pues aquí tenéis un orificio un poco mayor, porque aquí no hay otro orificio que no sea este que hemos abierto, y en la parte de arriba igualmente tenemos otro orificio en la parte superior. Repito, estos orificios laterales que le hemos hecho arriba y abajo, con los pequeños orificios de los vasos, más el de la manilla de desplazamiento de huevo, más esa separación que hay entre la tapa y la parte de arriba de la caja, harán que la renovación del aire del interior de la incubadora esté perfecta y por supuesto no se nos escape demasiada temperatura. Con eso evitaremos que el termostato tenga que estar continuamente encendiéndose y apagando para mantener esa temperatura de 37,5-38 grados que necesitamos en el interior, y evidentemente para que la humedad relativa quede lo más estable posible. Aquí ahora, cuando la vayamos a probar, evidentemente estaremos en época de lluvias, en invierno, y aquí la humedad cambia. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, la experiencia de muchos años que ya prácticamente sé qué humedad relativa va a ser dentro de esta incubadora en este tiempo en el que vayamos a incubar, ¿vale? Eso cuenta mucho y es una cosa que tampoco sabría explicarte porque depende de donde vivas, depende en la zona que habites, pues la humedad se comportará de una manera o de otra, y eso ya te toca a ti a cogerle el tranquillo, depende de dónde vivas. Pero en fin, que vamos a intentar darte toda la información que podamos, mucha información que todavía tenemos para que te pueda servir de ayuda y para que le puedas adaptar a la zona donde estás. Pues quiero que prestéis mucha atención a lo que vamos a contar ahora, porque aquí es donde vamos a empezar a obtener el éxito o el fracaso en nuestra incubadora. Hemos hecho una incubadora, toda la parte mecánica, conexiones, en fin, todo lo que llevamos hasta el momento. Pero ahora es cuando debemos de prestar atención. Ya sabemos el termostato que tenemos, ventilador, la caja. Ahora hay que acoplar todo el conjunto para obtener lo que queremos. 38 grados de temperatura de incubación y la humedad relativa alrededor del 60% que nos permita tener éxito dentro de las incubaciones que vamos a realizar. Por eso, con este dibujo tenemos el display de nuestro termostato, ¿vale? En principio, ahora después te contaré, le programamos mínimo 37 y máximo 38 para que con ese grado estuviera moviéndose el termostato, ¿no? El centro era la temperatura que marcaba la sonda del termostato. Es el termómetro que lleva incluido este termostato y por el cual se va a guiar para obtener la mínima y la máxima. Hasta ahí bien. Pues si nos metemos dentro de lo que es nuestra incubadora, recordaréis que la sonda la pusimos a una mayor altura que donde van a ir los huevos, ¿vale? ¿El por qué? Yo me baso en lo siguiente. Podíamos poner la sonda a la altura de los huevos, ¿vale? Lo podríamos hacer perfectamente y así aquí nos marcaría 38 grados el termómetro de nuestro termostato. Pero después, mira, se puede quedar la sonda tapada por alguno de los huevos. A lo mejor aquí no llega bien el aire del ventilador con el aire caliente y nos da una temperatura falsa. En fin, por distintos motivos. Nos quita capacidad, aunque sea poca. Es una incubadora ya de por sí pequeña. Si encima le quitamos capacidad, pues a lo mejor ya tan poca capacidad no nos interesaría. Yo por eso decidí poner la sonda en alto, ¿vale? Un poquito más alto. ¿Qué problema tiene? Bueno, problema que si aquí tenemos 38 grados en la superficie donde van los huevos, aquí evidentemente no tendremos 38. Aquí evidentemente la sonda tomará una temperatura que si le marcamos 38, pues aquí a lo mejor va a dar 36. Quiero que veáis que en esta diferencia de altura nos puede variar la temperatura a algunos grados. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces tenemos dos opciones. Colocar la sonda a la misma altura de los huevos, entonces este 38 sería fiable en un principio, ahora te contaré por qué. Porque estos 38 grados estarían donde están los huevos. O por contra, poner la sonda un poquito más alta y ya evidentemente con estos 38 grados no sería tal temperatura porque los huevos estarían un poquito más lejos de la resistencia de calor y a lo mejor
podríamos tener 2 grados menos. Entonces ahí es donde hay que prestar atención y tener en cuenta que tenemos que tener para colocarlo en el interior de la incubadora un termómetro del que podamos fiarnos y también un higrómetro para medir la humedad relativa con los vasos que hemos puesto en las 4 esquinas, para saber qué cantidad de agua también tenemos que añadir, porque no olvidaros nunca que si importante, que duda cabe, es la temperatura, la humedad no lo es menos. Pues bien, mirad, estos son los dígitos del termostato. Después de hacer las primeras pruebas, me di cuenta de lo siguiente, que para tener en la bandeja de huevos 38 grados, tuve que ponerle la mínima en 39 y la máxima en 40, ¿vale? Con estas temperaturas, 39 mínima y 40 máxima, resulta que yo ya conseguía en la bandeja de los huevos, donde van a ir los huevos, 38 grados, y así la sonda la seguía teniendo donde en un principio quise colocarla, un poquito más alto. Con esa ligera corrección ya conseguí tener aquí 38 grados donde van a ir los huevos, poniéndole una mínima de 39 y una máxima de 40. Pero no fue ese el único apaño que le hicimos al termostato, porque todavía podíamos ajustarlo mucho más. Resulta que, como te digo, le pusimos una temperatura mínima de 39 y una temperatura máxima de 40. Este termostato no era un termostato decimal, había que ajustarlo grado a grado. Pues bien, después de dejarlo 12 horas o algo más quizás funcionando, nos dimos cuenta de lo siguiente, que le poníamos 39 y 40 grados y que todavía se le podía dar un margen mayor. Así que decidimos ponerle, en vez de 40, 41. Le pusimos aquí, concretamente, que llegara hasta 41 grados, y con eso conseguimos que entre 39 y 41 grados la temperatura en los huevos era 38 y algunas décimas más, creo que un par de décimas más. Por lo tanto, conseguíamos que el termostato trabajase menos veces, con menos frecuencia, y así y todo, la temperatura aquí en la bandeja de huevos iba a estar de 37 a 38,2, que ya nos vamos un poquito, pero que es aceptable, y así tenemos el termostato trabajando mucho más desahogado. También tú dirás, imagino, bueno, pero aquí tenemos una diferencia de 2 grados, pero claro, ahí entra en juego pues la caja, el material, lo que aguanta el calor, lo que tarda en la transacción de temperatura el termostato, el ambiente, en fin, un montón de cosas. Por eso te digo que nosotros en el interior nos tenemos que fiar de lo que es nuestro higrómetro y nuestro termómetro interior para saber que aquí tenemos 38 grados, que es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo de dentro, para nada nos interesa lo de fuera. Por eso yo muchas veces en otros vídeos te digo que hay que estar muy atento a lo que ocurre en el interior y no tanto al termostato, porque el termostato puede marcar una cosa y para eso está la calibración, para que lo usemos a nuestra conveniencia y a la temperatura y humedad que necesitamos. Bien, estamos ya grabando en el interior, sé que hay un poquito menos de luz, pero claro, aquí es donde he tenido la incubadora funcionando para que se estabilice un poquito. Y como veis, ahí está en la pantalla el display donde tiene puesto a la izquierda 39 grados de mínima, ahora está funcionando, y 41 grados de máxima. En eso se va a mover, en esos 2 grados de temperatura. Pero como te dije antes, no es la temperatura que nos interesa, lo que marca aquí, esto es para tener una referencia. Lo que sí nos interesa es la temperatura que tenemos en el interior, ¿veis? Aquí es el alimentador, el montaje que ya conocéis, y mirad, ya ha llegado a 41, se ha parado y ahora empezará el descenso hasta que de nuevo vuelva a los 39 grados de temperatura. En eso, como digo, se va a mover. Pero repito, nos interesa el interior y precisamente al interior vamos. Y aquí está el interior, veis allí al fondo la sonda, ya la conocéis si habéis visto los vídeos anteriores. Esta sonda que estáis viendo ahí es la sonda de un termómetro que tenemos en el exterior y que ahora vamos a verlo. Y aquí tenemos este termómetro higrómetro
no echad cuenta de lo que es el termómetro, la parte de termómetro, porque no va bien. A mí lo que me interesa de esta parte, de este medidor, es la parte de higrómetro. Ahí lo tenéis, la medida de la humedad. Y la humedad está ahora en torno al 50%, con 2 vasitos de agua nada más llenos. Yo creo que la humedad, si le meto otro tercer vaso más con agua, ya conseguimos el 60%. Y nos puede venir bien, porque yo creo que si le lleno los 4, para los últimos días llegaremos de sobra al 80% para la recta final de nacimiento. ¿Veis lo que os digo? Aquí tenéis uno de los vasos de agua y este de este extremo, por cercanía, porque me pillaba mejor, es el otro vaso que he llenado de agua. Con estos dos vasos tenemos el 50% de humedad relativa. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nos interesa. La sonda, que la he colocado justo en el centro de la incubadora para coger ahí la primera referencia de temperatura. Este termómetro es al que yo le tengo confianza y es por el que me voy a guiar para hacer el ajuste de temperatura. Mientras tanto, como podéis ver, nuestro termostato sigue su funcionamiento normal de 39 a 41. Dentro de poco, cuando llegue a 41, se apagará y se encenderá la lucecita verde. De momento, a la izquierda veis debajo del 39 la lucecita roja de funcionamiento. Quiere decir que tanto el ventilador como la resistencia están funcionando y que de unos segundos a otro, pues el 40 del centro se convertirá en 41 y cortará, ¿vale? Es cuestión de unos segundos, dentro de lo que es su funcionamiento para el cual lo hemos programado. Un termostato muy fácil de usar. Quizás estos pequeños ajustes o problemillas, entre comillas, vienen por el material, una caja de plástico que retiene muy poquito el calor. Y como digo, este es el termómetro que tenemos por aquí puesto ahora mismo fuera de la incubadora, con la sonda justo en el centro, y que anda perfectamente entre los 37 y los 38 grados según se va moviendo nuestra incubadora. Lo que pasa es que ahora mismo hemos estado abriendo la tapa para ir mirando poco a poco. Este vídeo lo hemos grabado en aproximadamente 24 horas, porque hay que esperar y bastante en los ajustes para que la caja, una vez que se abra, vuelva a coger temperatura, evidentemente. Pero en fin, aquí en este vídeo lo tenéis todo compacto y prácticamente seguido. Pues bien, mientras que nuestro termómetro nos marque que tenemos 37 y 38 grados, algo más de 38, creo que 2 décimas, pues podemos decir que con eso podemos arrancar ya y decir que ya tenemos ajustada nuestra temperatura interior en nuestra incubadora casera. Ahora quiero explicarte algo muy importante en la pizarra que te va a aclarar muchas cosas, no solo en esta incubadora, sino en cualquier tipo de incubadora, ya sea casera o también comprada industrial, sea el modelo que sea. Te va a venir muy bien, así que atento. Pues mirad, ahí tenéis un rectángulo con un 38 justo en el centro. Quiero que imaginéis, que ya sé que es mucho imaginar, que esta es la incubadora, la base de la incubadora. Todo esto estará lleno de huevos, ya sea volteo manual, semiautomático, en definitiva. No tiene por qué ser nuestra incubadora, ¿vale? Esto puede ser cualquier incubadora. Y la temperatura, a lo mejor si tú incubas a 37,8 o a 37, en fin. Lo que viene a continuación es lo importante. A mí me gusta mirar la temperatura en el centro para comenzar. De hecho, es lo que habéis visto en nuestra incubadora de caja de plástico. La sonda la he colocado justo en el centro. Pero hay que hacer una cosa. Después, una vez que tengamos ya seguro aquí 38 grados en el centro, hay que comprobar si aquí en esta esquina qué temperatura tenemos, aquí en esta otra cuál, aquí en esta y aquí en esta. Y es muy simple. Aunque la incubadora sea pequeña, como es el caso de la nuestra, muchos podréis decir, pues bueno, si tenemos 38 grados aquí, ¿tanto va a variar en las esquinas? Pues sí que puede variar. Date cuenta que con que te varíe 1 grado arriba o 1 grado abajo, se te puede echar a perder mucha parte de los huevos que tenemos metidos en la incubadora. Te explico. Hay que medir por una sencilla razón. Tú imagínate, esto es un ejemplo, que
que aquí hacemos la medición y tenemos también 38. Perfecto. Imagínate que aquí se nos dispara la temperatura a 39,5. Ahora nos vamos en este lado y por supuesto también puede variar. Imagínate que tenemos aquí, ¿qué te digo yo? 36,5. Y aquí pues puede que tengamos a lo mejor también 38. Mira el panorama que te acabo de dibujar. Esto querría decir lo siguiente, que aquí en el centro los huevos estarían con una temperatura ideal. Aquí en este extremo también estarían con una temperatura ideal. Aquí en otra punta también tendríamos 38, ¿vale? Ya tenemos lo siguiente, quiere decir que desde esta línea para arriba tendríamos seguro éxito en la incubación, siempre que los huevos sean en condiciones, me refiero. Aquí tendríamos una temperatura de 37 a 38 grados, pero ¿y aquí abajo? Aquí abajo tendríamos este rincón donde tendríamos 37,5 y aquí en este extremo sería una temperatura insuficiente o casi justita, 36,5, para que los huevos ya tuvieran problemas, ¿no? Imagínate que las temperaturas son todavía más radicales, aquí tenemos 40 y aquí 35, en fin, por eso hay que comprobarlo. Además, ¿qué ocurriría? Pues que no tendríamos éxito aquí seguro, porque si tú ahora coges y te pones a voltear los huevos habrían veces que caerían aquí y otras caerían en los otros extremos, o al contrario. Entonces tendríamos huevos que por cierto tiempo se formarían bien, pero después cambiarían radicalmente la temperatura y se formarían mal. Conclusión, que el porcentaje de esta incubadora con estas mediciones sería nefasto. Tendríamos una incubadora que hemos medido supuestamente bien, teniendo en el centro 38, pero después tendríamos un montón de problemas porque la temperatura sería totalmente diferente, incluso en la misma superficie. Imagínate esto que te estoy contando, imagínate que ahora sea de 2 bandejas o 3 a diferentes alturas. Entonces tendríamos incubadoras de mucha capacidad y los porcentajes serían malísimos. Simplemente con estas correcciones conseguiríamos que todo fuera a la temperatura que nosotros teníamos pensado incubar. ¿Cómo se consigue esto? Pues parte de la culpa de todo esto, de estas diferencias tan grandes de temperatura, puede estar en el ventilador. Que el ventilador que hayamos utilizado, hayamos escogido, no haga un reparto homogéneo del aire caliente en el interior y por lo tanto que las temperaturas fueran iguales o parecidas, porque si las temperaturas son más o menos parecidas a los 38 grados no tendríamos problemas y los porcentajes también serían muy buenos. Esto es muy importante. Por eso te digo que tenemos que medir primero para el ajuste principal la referencia del centro, por lo menos así lo hago yo, la referencia del centro, y ya después hacemos mediciones en las 4 esquinas. Recuerda que los huevos no siempre van a permanecer en el mismo sitio, no van a estar siempre en el centro o en los costados, que al hacerle por ejemplo el volteo manual los huevos rodarían y estarían un tiempo en cada sitio y que eso sería muy perjudicial para la incubación. Esto aplícalo no solo a la incubadora que estamos haciendo en el día de hoy, sino a la incubadora que tengas o estés haciendo, y si es de más capacidad, pues imagínate que esta superficie es incluso mayor, entonces las temperaturas pueden ser muy diferentes. Vamos a probarla con 12 huevos de gallina, con una docena yo creo que es más que suficiente para salir de dudas de si funciona o no nuestra pequeña incubadora con un volteo semiautomático, con una rejilla que le hicimos para poder desplazar los huevos fácilmente desde el exterior. Y aquí tenemos ya la incubadora funcionando. Queremos ver si se ha ido un poquito de temperatura de cuando la estábamos haciendo y demás, porque lleva aquí parada pues bastante tiempo desde que la terminamos y continuamos nosotros con otros vídeos en el canal y demás, y hay que asegurarse de que está todo correcto, la temperatura y la humedad. Y si echamos un vistazo al interior desde fuera, es una ventaja el que sea transparente, pues aquí veis, tengo puesto este higrómetro, termómetro higrómetro, para medir más o menos qué humedad relativa tiene y para ir quitando o poniendo más agua si nos hiciera falta, ¿veis?
Ahí tenemos los vasos con agua, en el fondo hay otros dos en las esquinas. Cuando ya se estabilice, porque la he puesto hace poco, pues ya veremos si hay que quitar agua o añadir más agua de una u otra manera. Yo creo que vamos a tener que quitar algún vaso. Y tenemos ahí, veis, también un termómetro en horizontal de mercurio, y allí al fondo hay otro termómetro que los iré moviendo para coger las temperaturas en distintas partes de la superficie de la incubadora. Como sabéis, el desplazamiento es semiautomático y ya digo, llegó la hora de probar nuestra incubadora. La hicimos paso a paso, tienes todos los vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y hemos tardado, pero vamos a salir de duda próximamente aquí en nuestro canal, porque todos los vídeos los puedes encontrar simplemente con ir mirando en todos los que hemos subido hasta el momento. Más de 140, alrededor de 150 vídeos que tenemos o incluso más. Y ya hemos metido los huevos en nuestra incubadora casera pequeña. 12, como te digo, 12 huevos. Hemos hecho las mediciones y al final, cuando se ha estabilizado bien del todo la humedad, se ha quedado en torno al 60% y la temperatura está en 38, un poquito más, pero muy poco, 38,1 aproximadamente. Yo creo que son buenos parámetros para comenzar con la prueba de nuestra incubadora casera pequeña. Aquí está, la hemos destapado y la hemos apagado de nuevo, simplemente para que no haya shock térmico. Vamos a meter los huevos, vamos a taparla, la vamos a conectar y vamos a dejar que poco a poco vaya cogiendo de nuevo temperatura y ya vaya en funcionamiento durante los 21 días, si todo va bien, de incubación. Haremos otro vídeo para hablar de qué es lo que nos hemos encontrado prácticamente a la mitad de la incubación, y así ya intentaremos que el siguiente vídeo sea en el día 21 con los posibles nacimientos, y si no, pues con la investigación que abriremos de por qué no han salido, si se diera el caso. Y quiero que veáis lo que hemos utilizado para mirar si la incubadora está bien o no. Un termohigrómetro de estos de aguja, en este caso de aquí no hemos fijado más que de la temperatura de esta parte pequeñita de la aguja que nos marca la humedad relativa, ¿vale? Hemos confiado en él porque lo he utilizado otras veces y ha ido bastante bien. Yo pienso que es de fiar. Estos termohigrómetros son muy económicos y, repito, a mí me han dado muy buenos resultados. Y este par de termómetros que más o menos tanto en el exterior como en el interior marcan una temperatura que también nos fiamos de ellos porque lo hemos utilizado en varias ocasiones, y son unos termómetros muy económicos. Quiero decirte con esto que tampoco hace falta tener un instrumental de precisión de estos de los caros, que si te lo puedes permitir, pues perfecto, pero que si no, que como veis con esto hemos echado a andar nuestra incubadora y que vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos aquí en el seguimiento de la incubación de esta docena de huevos de gallina de nuestra incubadora pequeña, de pequeña capacidad en cajas de plástico, justo en el centro de la incubación. Nos quedan todavía por delante unos días y simplemente estamos haciendo este vídeo para contaros un poco lo que estamos haciendo. Hemos hecho una ovoscopia para seguir cómo van evolucionando los huevos, pero no te voy a decir nada de lo que hemos visto, para mantener la intriga hasta el final, cuando ya pongamos el vídeo donde ver cómo se ha desarrollado del todo y cuáles han sido los resultados, ¿vale? De todas maneras, quiero decirte que la ovoscopia, a medida que se le va haciendo, pues es síntoma, si está todo bien, de que va evolucionando, pero no es garantía de que todo vaya a llegar a buen puerto cuando terminen los 21 días de incubación, ¿vale? Nos arroja mucha luz de cómo va, pero no quiere decir por todo eso que le hagamos una ovoscopia a los huevos cuando lleven 5 o 6 días y con eso creamos que todos los pollitos van a nacer en el día 21. En fin, de eso hemos hablado ya también en otros vídeos, simplemente pues hacer ese apunte.
Comentarte que le estamos dando el volteo, ya sabes que el volteo era semiautomático, con este cáncamo que tenemos, con lo cual desplazamos a los huevos. Estamos dándole 3 volteos al día, ¿vale? Que los últimos 3 días dejaremos de voltear los huevos y que por supuesto también, si podemos, vamos a intentarlo, bajaremos la temperatura a 1 grado e intentaremos subir la humedad un poquito más. ¿Qué comentarte? Pues que con esto pues cerramos lo que es el capítulo dedicado a esta incubadora pequeña, ¿no? Está todo bien, digamos que la temperatura que tenemos dentro de la caja está en torno a los 38 grados prácticamente en todo el habitáculo. Lo que ocurre es que durante la incubación me he dado cuenta de que el ventilador, que de por sí era algo más pequeño, pues no está funcionando del todo bien, porque pese a ser una incubadora pequeñita con poca superficie, que ese ventilador debería de ser más que suficiente para equiparar la temperatura en toda la incubadora, pues hay algunas décimas de un rincón a otro, de una esquina a otra. Hice un mapa de temperaturas dentro de la incubadora y hay zonas donde hay una variación de unos 0,3 grados. No es muy importante porque están dentro del parámetro con la cual supuestamente deben de nacer los pollitos, pero me queda ahí ese pequeño pellizco porque con una incubadora tan pequeña y este ventilador pues debería de ser suficiente. Lo que pasa es que no recordaba que este ventilador, para el tamaño que tiene, moviera tan poca cantidad de aire, y es que quizás nos esté avisando de que su funcionamiento, su vida útil se esté acabando. Ya en la mitad de la incubación, con que nos dure la otra mitad, tenemos más que suficiente, ¿vale? Simplemente pues comentártelo, ¿no? Que es una incubadora muy pequeña para que haya esa diferencia, aunque sea tan solo de 0,3. Que los parámetros están dentro de lo normal, que la humedad relativa de esta incubadora está casi en el 60%, en un 55-56%, que también es válida para lo que pretendemos, y que después en el siguiente vídeo que dediquemos a este seguimiento de incubación, pues aumentaremos la humedad en torno al 75%, ya pondremos unos vasos más grandes que estos pequeñitos que tiene en la esquina para subir la humedad. Al ser plástico, pues le cuesta bastante trabajo el conseguir una humedad relativa alta, ¿vale? Aquí, como siempre te he dicho, no es problema, aunque tengamos que poner después en la base 2, 3 o 4 vasos de plástico para subir la humedad bastante de cara a los últimos días de nacimiento. Que si tú estás haciendo esta incubadora, pues sabiendo eso, los puedes volver a poner en la esquina sustituyendo estos vasos pequeños. Y aquí en la parte de la tapa donde está pues el termostato, pues como veis le hemos dado de funcionamiento de 38 a 40, ¿vale? Pero que no hay calibración en la sonda, he dejado la sonda donde mismo la pusimos en un principio, y para no moverla y demás me da igual que se corresponda o no lo que marque fuera con lo que hay dentro. Yo siempre incubo con un termómetro en el interior y me basta con saber que ahí abajo donde están los huevos la temperatura está en torno a los 38. Hay una diferencia en este termostato de 2 grados de temperatura, pero las transiciones son bastante rápidas y el huevo no pierde o gana temperatura tan rápido, ¿vale? No es lo más recomendable, pero he querido hacer esta incubadora con este termostato a 12 voltios, que es bastante económico, para que veáis que incluso como se hacía antes, con termostatos más rústicos, reciclados, con bombillas como fuente de calor y muchas cosas más, se sacaban pollitos en incubadoras caseras y con muy buenos porcentajes de nacimiento. Lo que intento hacer ver con esto es que mientras que cumplamos todos los parámetros necesarios para tener buenos porcentajes, que el material puede pasar a un segundo plano. Claro está que si te los puedes permitir o los puedes encontrar fácilmente, pues que nada, a la mano están y para eso están, ¿no? Para usarlos. Aquí tenemos nuestra incubadora de pequeña capacidad con el nacimiento de estos pollitos en la incubación, con 12 huevos de gallina que le metimos al principio,
y que, bueno, ya cuando hemos despertado hoy hicimos un directo que está por ahí, del cual muchos fuisteis testigos en el momento de que estaban naciendo. Este vídeo evidentemente ya para contaros un poquito de todo lo estamos grabando después. En cuanto terminamos el directo, nació al poco tiempo otro de los pollitos. Ahí están, ya hay 5, 4 que había cuando finalizamos el directo, porque cuando empezamos a emitir en directo había 3 y uno lo pudimos ver in situ durante esa más de hora y media de directo que tuvimos, y al poco tiempo nació ese 5.º pollito. Como veis, continúan algunos pollitos saliendo. Ahí tenéis uno rompiendo el cascarón. Si seguimos mirando nos desplazamos hacia aquí, aquí tenemos otro. Allí al fondo también se puede apreciar otro pollito. Ahí está, me voy a acercar poquito a poco, ahí está. Como veis, siguen todavía los huevos picándolos, y vamos a ver en qué queda esta incubación, este seguimiento y esta prueba a nuestra incubadora pequeña o de pequeña capacidad. Como veis, el termostato pues sigue funcionando correctamente en los parámetros que marcamos y que pudisteis ver en los vídeos anteriores en este seguimiento que estamos haciendo a esta incubadora en caja de plástico, a esta pequeña incubadora. Y evidentemente vamos a seguir pendientes para ver cuántos pollitos van naciendo en esta nuestra incubadora. Lo que vamos a hacer ahora es quitar las cáscaras de los pollitos que hay en el interior, y sacaremos ya esos pollitos que van naciendo para después seguir continuando con el recuento de esos 12 huevos de gallina que inicialmente metimos en la incubadora, y vamos a ver qué resultado nos da. De momento no está nada mal, porque tenemos 5 pollitos fuera, hay algunos picados, en fin, ya os iremos contando corte a corte, vídeo a vídeo, cuál ha sido el funcionamiento, el resultado de esta nuestra incubadora durante estos 21 días de incubación. Hemos sacado los 5 pollitos que habían nacido, hemos sacado las cáscaras de los huevos, los cascarones, y ahí tenemos todavía pues esos 7 huevos que podemos decir que hay. Vemos desde aquí 5 huevos picados, los otros 2 todavía no han aparecido nada mientras los hemos estado mirando y demás, y que vamos a seguir paso a paso cómo se van produciendo pues estos nacimientos, ¿no? Vamos a ver qué porcentaje podemos decir de nuestra incubadora. Los hemos sacado ya para que no estén en ese suelo tan resbaladizo como es el plástico, y ya después los veremos también en la jaula criadora, ¿vale? Lo veremos a lo largo del día. Tengo que prepararla un poquito, me hubiera gustado coger un poquito de viruta de madera para que estuvieran ahí, pero como digo, le pondré algunas servilletas de papel así bien en el fondo, una bombilla, a ver qué bombilla les pongo, mientras vienen a recogerlos y demás, porque estos pollitos son para regalo, y por lo menos tenerlos aquí, aprovechar y grabar el vídeo de cómo están en esa jaula criadora para que los veáis y también saquéis ideas a la hora de para fabricar la vuestra, ¿no? Aunque ya digo que tenemos vídeos aquí en nuestro canal ya donde hablamos de ese apartado de una pequeña jaula criadora. Volvemos de nuevo y mira, he empezado a hablar y se ha asustado el pollito que estaba ahí tan relajado dentro de nuestra incubadora pequeña, de nuestra incubadora de pequeña capacidad. Ha salido uno más, ese que estáis viendo en las imágenes, pero que veis, allí está su cáscara. Los otros ya los quitamos para que no ensuciaran tanto y para que pudieran andar bien en la jaula criadora. Y aquí están los otros, veis, este ya va camino de salir dentro de poco, está haciendo su trabajo. Ese de la otra punta, de ese extremo, como veis, también está ya picando el huevo así en círculo para salir. Y los otros que están más atrasados, ¿veis? Está ese y este otro que de momento no da indicios ninguno, no está picado todavía, ya parece que está siendo señal de que este se pueda quedar ahí. Bueno, no sé, vamos a esperar todavía porque estamos dentro de esos 21 días, hasta esta noche. Ahora mismo estamos llegando a mediodía, son prácticamente las 2 de la tarde cuando estoy haciendo esta grabación, y como veis
un pollito más que lo sacaré ahora en cuanto pueda para que no moleste a los demás y no ensucie la incubadora, y este que va camino de salir también, ¿no? Tengo que salir ahora, lástima de que no pueda seguir grabando más frecuentemente para seguir el proceso. La siguiente grabación la haré cuando llegue después de estas cosillas que tengo que hacer y que tengo que no las puedo dejar aparcadas, ¿no? Pero ya digo, desde la última conexión otro pollito más. Están los demás picados, 2 en un estado bastante avanzado que yo creo que van a salir en la próxima media hora. Lástima de no poder ser testigos de esos 2 nacimientos. Y como digo, este huevo de aquí de la esquina, que de momento no, aparentemente no está picado ni nada, ¿no? De todas maneras, si todos los huevos que están picados salen y siguen adelante, desde luego el porcentaje va a ser increíble de esta incubadora de pequeña capacidad. Lo que sí he hecho es también quitarle un vaso de agua, porque con los pollitos que había anteriormente se disparó un poquito la humedad, y con esos 3 vasitos de agua pues conseguimos de sobra una humedad de en torno al 70 y tantos %, imagino que se puede quedar después de haber quitado ese vaso de agua, y ya con eso es más que suficiente. Si veis en los extremos pues empezaba a haber condensación al contacto con la temperatura exterior por los filos de la tapa y demás, y más vale prevenir que curar. Como digo, esta incubadora, con el tiempo que tenemos, porque ahora mismo está lloviendo de nuevo, pues la humedad es lo que sí ha ido cambiando durante estos 21 días que hemos hecho el seguimiento a estos 12 huevos de gallina. Aquí estamos de nuevo para continuar con la grabación, con este seguimiento, y ya tenéis ahí los resultados de esta nueva grabación, de este nuevo corte. Nos íbamos a hacer unos recadillos y dejamos el pollito metido en la incubadora para que se recuperara un poquito. Llegamos y nos encontramos 3 más, y uno, como veis, más oscurillo, ¿vale? Ahí tenemos esos 4 pollitos, más los que sacamos anteriormente. Y he agrupado aquí los huevos para que podáis verlos. Este es el huevo que estaba en la esquina, que te dije que no había indicios ninguno, ni picado ni nada, que tiene pinta de que se va a quedar ahí. Pero estos otros dos siguen adelante, siguen el proceso. Como veis, están moviéndose dentro, tomándose su tiempo, y ya podemos hablar de que la incubación ha sido buenísima. Aunque de esos 12 quedara ese huevo sin salir, ahora mismo, si los cálculos no me fallan, porque estoy entrando y saliendo y demás, estoy sacando los pollitos y todo esto, y bueno, según mis cálculos van concretamente 9 pollitos ya fuera, completamente sanos. Estos 2 que vamos a ver lo que ocurre, y este huevo que yo ya te lo dije en el corte anterior, que mucho me temo que ya si no había picado no va a salir. Pero que el porcentaje ya es bueno. Si llegaran a buen puerto estos 2 que están ahí vivitos y coleando, que se puede ver en estas imágenes cómo se mueven dentro del huevo, si salieran esos 2 ya sería perfecto. Serían 11 de 12, lo que sería un porcentaje buenísimo. Pero una vez más tengo que comentar que lo importante en estos casos, importantísimo, es que podamos meter en la incubadora huevos de calidad. Si no hacemos nosotros bien el trabajo antes de comenzar a incubar, el cuidado de los huevos, la selección, que tengamos los progenitores bien alimentados, en fin, un montón de cosas y consejos que ya hemos dado en otros vídeos que hemos subido a nuestro canal, que los tenéis ahí, para antes de comenzar la incubación. Si no hacemos ese trabajo inicial bien, pues todo lo demás va a estar difícil y los porcentajes no van a salir como esperamos. No por culpa de la incubadora, ¿qué va? Por culpa nuestra de no haber hecho bien nuestra parte del trabajo. Vamos a esperar ya un rato más, vamos a esperar a ver a lo largo de esta tarde qué es lo que ocurre, para poder dar definitivamente los datos de esta, la que ha sido nuestra prueba a nuestra incubadora de pequeña capacidad. Y hemos vuelto de nuevo para continuar con la última grabación ya para esos 3 huevos que había, que dejamos en nuestra incubadora, y ya podéis ver el resultado. Han terminado de salir esos 2 pollitos que estaban comenzando su trabajo cuando dejamos la última grabación,
y pues prácticamente también ya lo que se presagiaba que ese último huevo pues se iba a quedar sin salir. De todas maneras, vaya buen resultado que hemos obtenido en esta nuestra incubadora de pequeña capacidad, nuestra incubadora casera pequeña en caja de plástico, cuya incubación podemos decir que ha sido todo un éxito. De 12 huevos, 11 han salido y este se ha quedado pues ahí, como lo veis.